Muy bien, comenzamos la teoría de los cinco grandes de Costa y McCrae, dos capos de la psicología. Bien, el modelo de los cinco grandes. El modelo de los cinco grandes es uno de los más famosos en este tiempo, ¿sí? Es muy relevante, ese sería el término. Resultado del resurgimiento del estudio factorial del léxico clásico a partir de los años 80. Recuerdan ustedes que hay lo que se llaman en psicología de la personalidad los factores léxicos o factoriales léxicos y los modelos biológicos, ¿no es cierto? Entonces, este es de factorial léxico. Y acuérdense que el análisis factorial es la técnica estadística aplicada en psicología para reducir la cantidad de rasgos que podemos encontrar en un número muy grande a un número mucho más pequeño, racional, manejable, ¿sí? Y que con el cual podamos describir una personalidad. Sobre todo eso, ¿no? Describir. Bien, ¿cómo evoluciona este modelo desde los años 20, los años 30? McDougall, 1932, Thurston, 1934, hacían análisis factorial y llegaban a las mismas conclusiones, que se puede reducir por análisis factorial a 5 factores. Alport y Otberg también, en 1936 seleccionan como 18.000 términos, por eso les digo un número amplio de rasgos, y se ve la necesidad del análisis factorial. Cattell, a partir de Alport, hace una escala de 16 precursora de sus 16 PF, y luego siguen otros, continuando el trabajo de Cattell, como Fisk, que en 1949 también obtiene una estructura de 5 factores. Tupes y Cristal, también por análisis factorial, en 1961 concluyen en 5 dimensiones básicas. Norman también llega a los mismos resultados. Y en los 80, cuando resurge el análisis factorial, Costa y McCrae se llevan la flor, sí, porque ellos también llegan a 5 factores y Goldberg lo populariza, ¿no?, con el término de los 5 grandes. Bien, en general es un modelo fiable y tiene las siguientes características según Rath y Peruccini en el 2002, es de que integra un amplio conjunto de constructos de la personalidad, facilitando la comunicación entre investigadores. ¿Esto qué quiere decir? Que en España, en Bolivia, en Argentina, en México, si trabajamos todos con los 5 factores de Costa y McCrae, todos sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Todos se enteran y todos felices, porque todos pueden comprender de qué trata, de qué se está trabajando, o sea, porque es un lenguaje común, ¿no? No nos olvidemos que como psicólogos somos parte de una comunidad científica que es mundial, ¿sí? Y que entre todos nos colaboramos y tratamos de utilizar el mismo lenguaje. Es un modelo comprensivo, ¿sí?, porque facilita la exploración de la personalidad con otros fenómenos, ¿no? Entonces yo puedo hacer una investigación, digamos, la ansiedad social en los estudiantes de sexto B, de psicología, de la UPEA, en relación a sus rasgos de personalidad, ¿sí? Y es eficiente porque su descripción de la estructura de personalidad es muy, muy buena, ¿no? O sea, si nosotros sacamos a antisociales, podemos hacer esta investigación, y se ha hecho, ¿no? Le aplicamos este cuestionario de los 5 grandes, nos van a salir unos perfiles de personalidad donde neuroticismo es alto, ¿sí?, y extroversión también, ¿no? Entonces, una característica, pero muy, muy alto, ¿no? Eso no quiere decir que todos los que tengan esa característica son antisociales, pero si el neuroticismo es muy alto, ya nos tiene que hacer pensar, porque también está la cuestión del ambiente, la educación de la persona. Bien, digamos, describamos los 5 grandes fácilmente. 1. Neuroticismo. Neuroticismo se refiere a la emocionalidad del individuo, ¿sí? Se relaciona con los afectos negativos como ansiedad, miedo, vergüenza, rabia, etc. Pero N trata solo de emociones negativas, que interfieren con la adaptación. Entonces, un N alto es un sujeto con ideas irracionales, que no puede controlar su estrés, ¿no? No puedo controlar mis nervios, ¿sí? Y las personas con un N bajo son calmados, tienen mayor autocontrol, más pacientes, la piensan antes de decir algo y sobre todo de actuar. La extroversión incluye la sociabilidad,
¿no? El sujeto es con puntuación alta, es extrovertido, asertivo, hablador, no le gustan las fiestas, le gusta estar con gente. En cambio, el introvertido no es que sea huraño, está tranquilo, es feliz, sin estar hablando mucho, ni meterse en grupos, ni nada. El extrovertido es más arriesgado, más despreocupado, ¿m? Y las personas con puntuaciones bajas son reservadas socialmente, pero eso no les impide tener amigos íntimos, ¿no? Tener buenas amistades. Ojo, no es una patología, es un rasgo de personalidad, ¿sí? Bien, apertura a la experiencia. Las personas altas en apertura son más bien liberales, creativas, tolerantes, así, ¿no? Creativos, les gusta las cosas nuevas, las películas de ciencia ficción, los descubrimientos de la genética, sí, qué experimentos se pueden hacer. Ese es el individuo investigador, digamos, el explorador. ¿Mm? No les disgustan en absoluto las ideas y valores nuevos. En cambio, el que tiene puntúa bajo en apertura es un conservador, ¿sí? Le gusta hacer los caminos que están marcados y no ve con buenos ojos las ideas que pueden provocar cambios profundos, ¿sí? A mí no me vengan con esas cosas, ¿sí? Ese es su, digamos, su discurso. Amabilidad, es decir, tiene que ver con lo interpersonal. Una persona que puntúa alto es un individuo solidario, amable, agradable, cordial, sí, confiado con los otros, empático. Y la persona que está, digamos, en el medio es más tranquilo, ¿sí? No tanto, pero el que puntúa abajo ya es más frío, más egocéntrico, competitivo y puede llegar a la violencia. Porque si es muy bajo no puede percibir el dolor que provoca. Bien. Responsabilidad. ¿Sí? Su base de esta dimensión es el autocontrol, no solo de impulsos, perdón, sino también de planificación. Las personas con puntuación alta son ordenados, reflexivos, ¿sí? No son individuos que la piensan antes de tomar una decisión, les gusta tener todo planificado, respetan las normas sociales, tienen un sentido del deber muy pronunciado, ¿no? En cambio, la puntuación baja es el individuo poco responsable, con poca capacidad para controlar impulsos, irreflexivo, incapaz de organizarse. ¿Sí? Entonces, traten de tener esta puntuación alta. Yo creo que esta dimensión influye mucho en la vida, ¿sí? Pueden estar seguros de ello. Bien. Medida de los 5 grandes. En fin, en sí, ¿qué instrumentos tenemos? Bien, el más famoso es el NeoPIR, ¿sí? De Coste-McCrae, de 1992. También los marcadores de Goldberg, el BFQ, el HPI y el FFPI. ¿Sí? Son instrumentos que se han desarrollado en base a la teoría de los 5 grandes, ¿no? ¿Cuáles son? Neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad, ¿sí? Hay versiones abreviadas, obviamente. ¿Por qué? Porque sobre todo el NeoPIR es de más de 120 preguntas, no me acuerdo exactamente, pero es un número alto. Entonces, el NeoFFI tiene 60 nada más, lo mismo que el NeoFFI R, son versiones reducidas que dan los mismos resultados y que permiten sobre todo para la investigación. ¿Por qué? Porque imagínense si vamos a hacer una investigación con 100 personas y cada una, ¿no?, tiene que llenar 120, es mucho más fácil para uno como encuestador que alguien nos acepte hacer un cuestionario de 60 preguntas. Ya de por sí, más de 15 a veces a las personas les resulta como que engorroso. ¿Sí? Bien. ¿No? Son del año 85, el NeoPi y el NeoFFI del 89 y el NeoFFIR del 2004. Estos instrumentos los van a aprender a manejar en la próxima clase. Bien, la pregunta es, ¿se heredan los 5 factores de personalidad? Sí, si bien este es un modelo léxico en el cual no se hace énfasis en lo biológico, se han preocupado los investigadores en ver si hay conexión genética con estos 5 factores. Para ello se han hecho estudios, por ejemplo, con chimpancés y se ha encontrado que ellos también tienen 5 factores de personalidad. Es decir, hay algunos que son extrovertidos y otros que no, otros que tienen alto neuroticismo y otros que tienen bajo, ¿sí? Y que han encontrado también de que ellos tienen otro rasgo más, que yo diría también está en la raza humana, no, los que les gusta el poder, es decir, la característica de la dominancia,
¿Sí? Bien. Esta similitud se puede deber al 98% de semejanza genética entre nuestras dos especies. Si ustedes saben que existe lo que se llama la psicología comparada, ¿no es cierto? Que estudia las características que tenemos de similares los animales con los seres humanos. Porque al fin y al cabo, los seres humanos somos bastante animales. Bien, no, también la observación de la personalidad felina sugiere que los gatos tienen las mismas tendencias, ¿sí? Y que estas variaciones de temperamento se encuentran en otras especies, lobos, cabras, peces, pulpos y otras criaturas de la naturaleza, incluidas las ratas, se encuentran las mismas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que hay una base biológica para los mismos, esto está en investigación y actualmente se está avanzando en esa dirección, ¿no? Yo creo que uno de los capos es Cloninger, que lo vamos a ver en el modelo de los factores de personalidad biológicos. Muy bien. Preguntas, lo que a ustedes les gusta. Terminamos el tema, es cortito, alégrense. Sí, ahora tenemos 5 preguntas y la envían a ese correo electrónico psicologiapersonalidad3@gmail.com para que yo les les haga una devolución de su trabajo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase o en el próximo video, no lo sé, pero nos vamos a ver.